¿Cuándo te empezó a interesar el tema narcotráfico? Una empresa, porque es una empresa. Es una empresa, digamos, que la única diferencia es que se dedica a vender una sustancia que no es legal. ¿Qué Claro, hacía sí, en la sí. casa de un narco importante? El recibo de expensas de un lugar que al ir a allanar encuentran ahí viviendo al jefe de inteligencia de drogas peligrosas de Rosario. Sí. Aparecieron empresarios que no venían del campo periodístico, pero a los que les resultaba atractivo hacerse de medios de prensa, porque esa era una forma de controlar contenidos y sobre todo manejar influencia con los factores de poder. ¿La sociedad también es responsable también un poco del crecimiento del narcotráfico? Ser periodista, llevar el chaleco de periodista, ¿es como llevar un chaleco antibalas? Bueno, Y ahí está. Ahí estamos. La verdad que un gusto, Hernán. Nada, porque estos quilombos de horarios que se nos pudimos acomodar. bueno, Así que sí, para gracias. mí también. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Así es la vida. Esta vez con Hernán Lascano, periodista, escritor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Estuviste en algún así medio digital, se podría decir? Mira, desde que O más radio, tele. escribimos el libro, estuvimos haciendo cosas muy diversas. Estuve en unos cuantos streaming, por ejemplo, y ahora mismo con el coautor de los libros que hicimos, estamos nosotros haciendo uno. Pero en general soy más un bicho subterráneo y estoy sobre todo en la cuestión de la escritura, lo que no quiere decir que no salga a ver qué otras cosas existen y me gusta. Ok. Capaz que se nota que estamos un poco agitados. Tuvimos que subir 12 pisos. Parece que está trabado en el tercer piso del ascensor. Así que tuvimos que subir 12 pisos caminando, prácticamente corriendo. Bueno, es una práctica buena para arrancar el sábado, por Para ahí arrancar el podemos seguir sábado, haciendo deportes. Encima es temprano, son 8:50 exactamente. ¿Te cuesta levantarte temprano? ¿A la mañana? ¿Cómo sos? Ya no, porque me parece que me dio un poco el viejazo. Tengo Ok. 57 y no, y es una cosa que tomo, viste, como algo medio milagroso, porque siempre me costó abrir el ojo, saltar. Me gusta el verano justamente porque me despierto más fácil, siempre Ok. saltar de la cama me resultó más fácil. Pero ahora, no sé, me parece que el reloj atómico biológico Siempre te algo cambió levantas temprano. y me levanto, sí, tipo 7:30, sin gran problema. Ok. ¿Y domingos? ¿También Y temprano? ¿O tirás un viste, ratito más? otra cosa que hice de viejo fue tener un hijo. Ok. Tengo un pibe de 3 años, Ulises, y es él el que me despierta. Él a las 8 tiene un motor que lo lanza hacia adelante y ahí pierdo yo. Pero no extraño dormir. Por ahí, si me quedo hasta muy tarde a la noche algún día leyendo, qué sé yo, me da un poco más de fiaca, pero con 6 horas estoy listo y me despierto bien. Ok. Bueno, así que te quedás leyendo hasta tarde. ¿Lees hasta tarde? ¿Mirás películas hasta tarde? Sí, porque justamente aprovecho que Ulises se duerme. Y entonces, sí, pero no rutinariamente. Antes lo hacía más. Antes, te diría que hasta los 50 años nunca me iba a dormir antes de las 2 de la mañana y siempre lo que hacía era, sobre todo estar leyendo, pero también viendo películas, viendo series, sobre todo leyendo. Ahora lo hago un poco menos. Mejor dicho, lo hago, pero no hasta altas horas. Ok. ¿Y qué lees? ¿Qué mirás? ¿O hay un género en especial o un poco de todo variado? Mirá, yo leo sobre todo cuestiones que tienen que ver con cuestiones, literatura y ensayos sobre asuntos que tienen que ver con humanismo, sociología, política. Qué sé yo. Ahora acabo de terminar un libro que me interesó mucho de una escritora chilena que se llama Lina Meruane, que escribe como los dioses, que es docente en Estados Unidos de letras y que ella hizo una indagación a propósito del hecho de ser descendiente de palestinos en Chile, que hay una comunidad palestina muy grande en Chile,
De hecho, está el Club Palestino en Chile con ese nombre, que jugó la Copa Libertadores. Y hizo un libro muy interesante de ensayo, muy humano, que recomiendo, que se llama Palestina en pedazos. En realidad son 3 libros distintos. Y bueno, tiene una calidad literaria, una capacidad de escritura, una agudeza para la observación que también uno siente como periodista que le viene muy bien porque despierta o estimula en uno formas de mirar, formas de decir, formas de acercarse a fenómenos complejos. Acá está hablando del conflicto no de este momento, del conflicto histórico en Oriente Cercano. 3.000 visiones. Sí. Pero bueno, soy de leer cosas muy diversas y de una manera muy desordenada. Y no soy tampoco un lector que esté sobre lo novedoso. Por ejemplo, el otro día encontré en una librería de usados un libro que en su momento me había parecido extraordinario, que es El varón rampante de Italo Calvino. Me lo compré y lo leí. Lo había leído hacía como 20 años. Es una historia buenísima de un... una historia. Sí, es literatura, ¿no? De literatura de un gran escritor, un escritor italiano que también tuvo una destreza, un sentido del humor y una capacidad de perforar las cosas con su mirada que muy recomendable. Y después, bueno, veo series como todos, películas. ¿Qué te gusta? ¿Policiales? Mira, me gusta de todo. Ahora vi una película última, pero no es común, con Demi Moore, que se llama La Sustancia, que me gustó. Sí. Y en general, sí, miro series. Ahora estoy mirando de vuelta, por ejemplo, True Detective. Digo porque es una serie vieja y la primera temporada me había parecido extraordinaria. Hay un escritor que sigo, que es Nick Pizzolatto, que es uno de los autores del guión de esa serie. Yo me acuerdo que una vez García Márquez dijo que cuando uno escribe, y yo soy un escritor incipiente, digamos, no soy una persona de gran... yo no me definiría a mí mismo como un escritor, me da un poco de pudor, escribí 2 libros. Pero García Márquez decía que cuando un escritor agarra el libro de otro, más que ponerse sobre la trama, hace más bien como los relojeros, que los relojeros cuando ven un reloj sofisticado, un reloj que tiene una maquinaria impresionante, digamos, lo que le interesa más que su calidad estética es como el funcionamiento, el mecanismo que lo hace funcionar, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en este libro de Lina Meruane, en esta serie True Detective, escribiendo yo mismo, teniendo, digamos, que resolver todo el tiempo problemas narrativos, digo, bueno, a ver, ¿cómo hicieron estos? Okay. ¿Cómo resolvieron estas cosas? ¿Cómo se las ingeniaron para hacer acá? ¿Viste? Y eso como la estructura del guión. Okay. Del guión, de lo que es, qué sé yo, de los diálogos, ¿no? Hacer que un diálogo suene creíble implica trabajo y sobre todo implica tener adiestrado el oído para que justamente se entienda lo que quiere. Se entienda, que funcione, que sea apelativo, que genere interés, que genere atracción, ¿no? Los que escribimos, yo creo que todo el mundo, estamos todo el tiempo con los radares parados para captar esas cosas. Con tema libros, si hay un libro que empezaste a leer, no te gusta, no te llama la atención, ¿lo terminás o lo dejás? Antes no lo terminaba, pero ahora no sufro más. Ahora lo largo por ahí. No me pasa seguido, porque además yo todo el tiempo estoy leyendo, pero no soy un lector voraz en el sentido, digamos, de esas personas que leen... Me como un libro toda la semana. Claro, o qué sé yo, hay gente que lee un libro cada 2 días. No, yo no soy eso, pero siempre estoy leyendo y me he vuelto un lector más pausado, pero trato de disfrutar más lo que leo. Siempre ando con un libro encima. Y en general me gusta, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy leyendo también, y eso, vuelvo mucho sobre los libros. Por ahí soy poco aventurero, poco audaz en abrirme a lo nuevo y eso me lo reprocho.
pero nosotros... O sea, a los libros viejos. No, a no nuevos... estar tanto sobre las novedades, sobre okay, o sea, okay. Y no es que no tenga interés, ¿no? Pero por ahí, no sé, el otro día tenía que dar una charla en la facultad y digamos, nosotros que escribimos 2 libros que tienen mucho que ver con una ciudad, que es esta ciudad de Rosario. Me acuerdo que nuestra primera editora, que es una persona muy competente de Random House, Ana Laura Pérez se llama, es buenísima, nos decía, cuando nosotros le contábamos el proyecto de libro que teníamos, ella decía, nos interesa muchísimo que ustedes reflejen, cuenten, muestren a los personajes viviendo en una ciudad y que esa ciudad ustedes le den vida, que la muestren, que la exhiban, que la describan, que muestren justamente cómo se producen los intercambios con las personas que allí viven, qué siente, qué ofrece, por qué sufre la ciudad. Y hay un libro, yo recordé un libro, que es un libro que me fascinó, que leí hace 25 años, un libro de Udeva sobre Pier Paolo Pasolini, cineasta y escritor italiano, sobre todo cineasta, que agruparon un montón de crónicas sobre la vida en Roma en los años 50 y 60, sobre todo sobre la vida de una ciudad hermosa que tenía tremendos contrastes porque, digamos, tenía mucha gente sufriendo, mucha gente carenciada. Y él reflejó eso con maestría, y ahora que tenía que dar una charla y que tenía que hablar de la ciudad, fui y agarré ese libro, ¿viste? Okay. Así que bueno, esas cosas me gustan. Eso también es como para... como que la gente se siente identificada, la gente en la ciudad se siente identificada, bueno, esto pasa acá, pasa en esta plaza, en este edificio, lo conozco, paso todos los días. Sirve también... Exactamente, sí, sirve para... porque, no sé vos o no sé la gente, pero cuando nosotros estamos leyendo... es como que la imaginación se despliega y vos estás viendo dónde pasan las cosas. Yo tenía un maestro que fue muy influyente para mí en la primaria, en Buenos Aires, de donde soy, que estábamos en 4º grado y nos leía Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y para mí era muy importante justamente estar imaginando los paisajes marcianos, que los describía con una... calidad, con una maestría, con una hondura, este tipo impresionante. Lean libros de Bradbury. Ray Bradbury, sí, este es Crónicas Marcianas. Y bueno, y en ese libro también lo que estaba muy fuertemente es el paisaje funcionando y dándole dinámica al relato, ¿no? Y bueno, y uno lo que quiere es eso, cómo es la ciudad donde vivimos, cómo son esos barrios o esas zonas donde se mueven las personas, a los que, digamos, la vida les ofrece muy poco, ¿no? Entender esos lugares, esas carencias, también permite comprender a mí cosas que pasan. Me pasó que, al no ser rosarino, o es la primera vez que vengo a Rosario, también me sentí no identificado, pero sí iba entendiendo cómo era la situación en la ciudad, la dinámica. ¿Y qué te pasó, por ejemplo? ¿Qué entendías? ¿O qué te parecía advertir y en qué cosas? No, o sea, como el día a día. Ajá, el día a día, como me puede pasar a mí, cómo lo ve la gente de otra ciudad que también se va a sentir identificada con el fenómeno Rosario. Sí, llegar a una ciudad o llegar a un lugar nuevo siempre es como muy estimulante, y lo bueno es como que estás limpio y vas construyendo la idea del lugar de cero. Es lindo. Mira, por ejemplo, ahora en este momento estamos viendo, está el río Paraná, casi que lo podemos tocar, y está pasando un tremendo barco Panamax, que son los barcos que se llevan el cereal al exterior. Estos son los que cruzan... Estos van a ultramar, estos barcos pueden terminar en África, pueden terminar en puertos europeos, y bueno, y eso es una cosa fuerte de la ciudad. El río, la vida en relación al río, lo fluvial, en las economías legales, pero también en las ilegales, tiene mucho que ver con Rosario, y eso es una cuestión ahora entramos para en eso. describir. Lo que me pasó también con el libro es que al ser la primera vez que vengo a Rosario, era como casi una guía turística, por así decirlo. Bueno, acá está la torre, acá está el monumento, acá están los barrios, cuando estábamos entrando, ¿no? Sí.
Me dijiste que sos de Buenos Aires. Sí. ¿A qué edad te viniste para acá? Vine a los 16 años a vivir acá, en el 83, en el retorno democrático, en una época impresionante de la vida argentina. Para mí fue fuerte porque yo soy muy porteño. Eso todavía, cuando me preguntan dónde vivo, digo arriba de la autopista, porque vivo yendo y viniendo. Pero bueno, me fui quedando acá me recibí, acá tuve mis hijos y aquí estoy. Pero estoy entre los dos lugares. ¿Vas y venís? Todo el tiempo, porque mi familia, mi vieja, mi hermano viven en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo recordás a Rosario de chico? Bueno, Antes de venir, ¿conocías? No conocía. Yo conocí Rosario cuando vine a vivir acá, en junio del 83. Lo que más me gustó fue que, y esto es una cosa medio playita y de egoísmo, que me pareció muy parecido la idiosincrasia a la idiosincrasia de Buenos Aires. Entonces no me resultó tan difícil digamos, irme aclimatando a la ciudad. Yo lo que recuerdo mucho de Rosario es el río. Yo iba a una escuela enfrente del río. El río me parecía un lugar hermosísimo. Yo mismo soy de un barrio que se llama Catalina Sur, que está en La Boca, que queda al lado del río. Entonces me crié sobre el río y el río me gusta mucho. Y yo me iba del colegio y me sentaba en un parque que había enfrente del río a mirar el río, y eso me parecía hermoso, ver el paisaje fluvial, el verde de la orilla, un parecido. Sí. Y bueno, y también digamos, no me puedo olvidar de lo que era ese momento político, ese fin de la veda política de la dictadura, y una sensación de liberación y de esperanza por lo que venía, ¿no? Claro, y encima en plena adolescencia. Terminando. Yo era una persona que tenía interés por la política, por lo político, por lo humano, por las sensaciones de las personas. Me interesaba el periodismo ya. Yo vengo de una casa donde se leía muchos diarios, donde mi viejo compraba un par de revistas que fueron importantes para mí. Panorama, una revista de los años 60, después la revista Humor, Satiricón, donde, digamos, trabajaron tipos que marcaron el periodismo argentino hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, ese momento lo recuerdo como de mucho estar en la calle, de ir a los actos políticos, de escuchar, de ver qué se ofrecía. ¿Lees en redes sociales? ¿O Sí. son más de libros, revistas, diarios? No. Twitter, por ejemplo. Leo, sí. No me expreso en Twitter mucho, pero estoy muy atento, sobre todo a Twitter. Porque es embrollado Twitter, no sé cómo te manejas vos. Sí, te atrapa, y al mismo tiempo, el otro día leí una cosa muy interesante que era un análisis lingüístico sobre Twitter, y es una cosa que va a parecer muy elemental, pero que me funcionó cuando lo leí. Y es que para estar en Twitter, digamos, lo que prende, lo que produce likes, lo que produce reacciones, réplicas, es básicamente las enunciaciones polémicas, ¿no? Las enunciaciones que de alguna manera contengan ciertos niveles de desafío. Por eso creo que el mundo libertario, digamos, tiene ahí una especie de agua para su molino, ¿no? Pero lo que me interesa es que todo el tiempo hay muy interesantes pronunciamientos que en general los lee después la prensa, ¿no? Entonces... Termina siendo noticia primero ahí y después pasa a lo grande. Sí, hay toda una discusión sobre si eso es noticia. En realidad, muchas veces, si vos tenés, por ejemplo, el otro día hubo un pronunciamiento muy importante en las elecciones de Estados Unidos de un político demócrata, Bernie Sanders, que criticaba muy fuerte al Partido Demócrata en Twitter. Bueno, era su cuenta oficial, digamos, eso es información. Pero muchas veces no sabés quién está hablando y tampoco sabés
la fidelidad de aquel contenido que pone a circular. Entonces los periodistas ahí tenemos un trabajo. Lo que no me pasa en Twitter es ser usuario activo porque siento que perdería mucho tiempo que necesito para hacer otras cosas. Pero no puedo dejar de estar ahí porque creo que por ahí circulan contenidos que explican mucho lo que pasa. Y hoy los diarios, Sí. ¿los lees en formato papel No. o todo digital? No, y es una pregunta que te genera una contradicción, porque yo soy un tipo que trabajó 35 años en medios de prensa gráficos, ¿no? Que después, digamos, adoptaron el formato digital porque la transformación de las formas, digamos, de comunicar implicaron eso, pero me doy cuenta que... Por ejemplo, me gusta agarrar un diario, pero yo no compro ya diarios, siendo que, digamos, mi ingreso hasta hace 6 meses que me retiré de la capital, que es el diario de Rosario, el diario más grande de Rosario y de la provincia de Santa Fe, después de 31 años de trabajar ahí, digamos, mi sueldo dependía de venta de ejemplares también, ¿no? Okay, claro, o sea, es un momento muy complicado. Pero sí, digamos, hay una cosa que es inevitable, que es los hábitos culturales van cambiando, la gente ya no compra máquinas de fotos. Hay un artículo muy bueno sobre cómo se recompuso Kodak, que tenía, digamos, su gran acervo en la venta de cámaras digitales, en la venta de cámaras de fotos con rollos analógicos. Y es buenísimo el artículo porque dicen que ellos nunca se recompusieron porque ellos apostaron a que la gente iba a seguir teniendo fotos, pero no vieron venir que iban a tener fotos, pero de los celulares, ¿no? Claro. Y que lo que la gente quiere en definitiva no es el soporte foto en papel que ellos hacían, sino básicamente el recuerdo, exactamente. Lo que vale es el recuerdo. Bueno, yo cuando empecé a trabajar en periodismo escribía en una máquina Remington que pesaba media tonelada y escribía en papel pautado, que es el papel que se usaba, digamos, donde estaba la marca de 60 espacios, de cuánto tenía que tener el título, de cuánto tenía que tener la bajada. Bueno, eso se terminó, ¿no? Entonces, bueno, las cosas cambian. No vamos más a videojuegos, o no vamos a videoclubes, quiero decir, a alquilar películas. Bueno... es difícil, todavía yo creo que hay un problema que afecta muchísimo a la empresa periodística, a los asalariados periodísticos, también a los dueños de los medios, que es un cambio total de hábitos culturales de consumo de noticias. Y cómo se tienen que adaptar esas empresas a lo que quiere la gente también. Exactamente, sí, Por eso hay muchas suscripciones a los diarios, ver la forma de cómo hacemos para subsistir. Y hay, digamos, muchas ofertas de suscripción, pero no sé si hay tantos suscriptores. Y eso también es un problema de ingresos y eso también impacta en el empleo de los periodistas. Hay transformaciones. Hoy hay pequeños medios, digamos, que trabajan sobre nichos de géneros periodísticos, que son muy chiquitos, que ya no necesitan dotaciones de grandes redacciones, sino 2 o 3 periodistas especializados que, por ejemplo, trabajan sobre el fenómeno del agro y no ya sobre el periodismo generalista que te habla de cuestiones de economía general. Cada vez todo es más nicho. Claro, y bueno, y eso hace que todos estén, digamos, rompiendo el mate para ver cómo generan de eso rentabilidad. En la labor de periodista, ¿viste? Tuviste 31 años en la capital. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo es tu día a día en ser periodista? Tipo, ¿tenías una rutina de, bueno, no sé, cómo era? Sí, bueno, cambiante según los roles que tenía en el diario y también según los trabajos que tenía. Yo al principio, yo entré al diario La Capital en el año 93, venía de Rosario 12, que es el suplemento rosarino del diario Página 12. Okay. Que ahí arranqué en un momento de enorme esplendor de Página 12. Página 12 arrancó en el 87, yo empecé ahí en el 89-90. Y Página 12 produjo una tremenda novedad en el periodismo, nuevas formas de contar la noticia, formas muy vistosas, lúcidas de hacer una segunda lectura sobre la noticia, de trabajar sobre la mirada del hecho, sobre el análisis, el enfoque, la contextualización, y en eso con muy buenos periodistas, con muchos que venían del campo de la literatura, siendo periodistas,
y lo que tuvieron fue, digamos, un impacto enorme. Todo el mundo empezó a leerlos y los demás medios empezaron a adoptarlos. Yo, sin ser esos grandes periodistas, trabajaba en un medio que tenía esas características y La Capital me llamó y me dijo, queremos que trabajes así. Y mi rutina era, bueno, al principio tenía 2 trabajos, trabajaba en otro diario, que es un vespertino de Santa Fe, que se llama El Litoral, y entonces trabajaba mucho y eso, trabajaba haciendo crónicas sobre cuestiones de Rosario, crónicas de política, de hechos de seguridad pública. Enfocado pero en Rosario. Sí, en Rosario, sí. Okay. Hacía entrevistas, y bueno, y después iba al diario La Capital a partir de las 2 de la tarde, y cuando me tocaba empezar a trabajar en política primero, después en policiales, ya tenía, digamos, una agenda de lo que había en el día, porque como te digo, claro, venía de trabajar en otro diario. Inmediatamente me pusieron de jefe de la sección policiales porque hubo una serie de cambios. Yo era bastante pendejo, tenía 28 años. Okay. Y bueno, y fue un enorme aprendizaje y mi rutina básicamente fue una cosa importante para nosotros porque el diario hasta ese momento estaba muy hegemonizado por el discurso de las fuerzas de seguridad, digamos, los periodistas tenían el hábito, algunos buenos periodistas, de darle mucha preeminencia al discurso de la policía, de las fuerzas de seguridad. Y nosotros empezamos a intentar a componer relatos tratando de entender que en general el fenómeno policial es un fenómeno de conflicto, donde hay partes que chocan y donde las cosas se explican de maneras múltiples. Entonces, la idea fue empezar a abrirnos, empezar a ir a escuchar a los testigos de los hechos, a las partes afectadas, a los que eran acusados. Y eso no gustó porque implicó, al principio, porque implicó una forma distinta de contar, ¿no? Acercarnos al trámite, a los trámites judiciales de los hechos, que muchas veces tenían una mirada cuestionadora de las intervenciones policiales, otras veces no. Entonces, bueno, yo creo que en ese primer momento estuvimos muy tomados por una forma novedosa de trabajar para nosotros, que nos implicó conflictos con los poderes públicos también, pero que iba funcionando porque nosotros sentíamos que había presencia en los contenidos, ¿viste? ¿Y entonces, había, no sé, ninguna persecución hacia los periodistas? No, persecución no. Lo que hay, digamos, siempre en el periodismo es que cuando vos pones a circular información y hay intereses afectados, bueno, digamos, es imposible que ese conflicto después no te salpique de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces lo que teníamos eran a veces críticas, a veces presiones. Si los actores afectados tenían, digamos, influencia, muchas veces lo que pasaba era que esas presiones, teníamos que luchar para poder seguir publicando. ¿Y cómo eran esas presiones de políticos? O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué les decían? ¿O hacían algo, no sé, para que no sea tanto la nota? Lo que empecé a notar es que los políticos empezaron a conectarse con los dueños de los medios para justamente tratar de moldear los contenidos de manera de no ser afectados. No en todos los temas, digamos, no todos los días, no en todos los temas. Pero eso también explica la forma que adoptó el control de medios, el control privado de medios, diría, sobre todo. No es que el control estatal de medios no implique, digamos, que algunos contenidos circulan y otros no. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que fue surgiendo y se hizo muy claro en los 90, no es que no existiera antes, es que aparecieron empresarios que no venían del campo periodístico, pero a los que les resultaba atractivo hacerse de medios de prensa, porque esa era una forma de controlar contenidos y sobre todo manejar influencia con los factores de poder, los factores de poder estatal. Magistrados, no solamente el gobierno, no solamente, digamos, el jefe municipal, el gobernador, el jefe de gobierno. Sino también empresarios grandes, grosos. Empresarios que encontraron en el hecho de controlar los discursos u ofrecerse como interlocutores al poder, también una forma de
toma y daca de negociación, de decir, bueno, yo hago que esto no circule, pero vos me das esto, me das, digamos, si soy constructor, me das tal permiso, me habilitás edificación en altura, me permitís, digamos... Sí. Iba por otros lados. Entonces, eso es una cosa que se vio y que se ve y que no paró de crecer, ¿no? Y frente a eso, bueno, los periodistas, digamos, tenemos nuestras destrezas y se gana y se pierde, ¿viste? A veces vos lográs, como dice Fabián Casas, un escritor de Buenos Aires que también fue periodista y periodista deportivo, trabajó en Olé, en el diario deportivo, es poeta. Él dice, bueno, digamos, nosotros tenemos que tratar de vivir, de hacerle trampas a la Matrix, ¿no? Y bueno, y de esa forma, a veces se puede, a veces no, pero no se trata de decir, bueno, acá encuentro, digamos, un obstáculo, no publico, no. El tiempo sigue y uno tiene formas de tratar de gambetear las formas de presión, de oclusión, de censura. ¿Y cuándo te empezó a interesar el tema narcotráfico? ¿Siempre te interesó esa rama medio secreta, medio oculta? Sí. ¿O ahí ya cuando estabas en el diario, en los policiales, te empezó a llamar un poco más la atención? Es que lo que pasa es que el tema se impuso y vos sabés, hay una distinción que hacer, que es que entre narcotráfico y que es, digamos, el despacho, la transferencia de gran descarga, en este caso de estupefacientes, todo el tema que tiene que ver con el control, con los grupos que se dedican a eso, los canales de distribución, las ventas, digamos. Lo grande. Sí. Y el fenómeno sobre el que nosotros trabajamos es el comercio urbano de drogas, ¿no? Que en Rosario, digamos, tuvo dos características, dos momentos muy fuertes, digamos, venta de drogas hubo siempre, la droga al ser un elemento ilegal, digamos, se hacía obviamente de manera clandestina y eso implicaba persecución, eso implicaba violación a la ley, pero hubo un momento en que el fenómeno estalló y que tuvo que ver con una modalidad específica, que es cuando, no solamente en Rosario, pero en Rosario de una manera muy clara, cambió el patrón de elaboración, sobre todo de cocaína, que es cuando se instalan en la ciudad laboratorios o cocinas de fabricación de cocaína. Ahí lo que pasan son... Toma más notoriedad todo el tema narco. Sí, droga, va. Sí, pero porque, digamos, lo que surge ahí es un mercado criminal impresionante que tiene muchísima rentabilidad porque se genera, digamos, un crecimiento enorme de la sustancia disponible para vender y se abarata. Entonces el consumo explota la demanda, explotan los lugares de venta y también es largo el proceso, pero lo que empieza a aparecer son disputas entre sectores muy fragmentados y capaces de una violencia muy fuerte, muy vehemente y motorizada por muchos chicos muy jóvenes que tratan de apropiarse de los beneficios, digamos, de esa venta. De pertenecer a los grupos, del beneficio económico y, digamos, y si esto tuvo un apalancamiento, algo que lo hizo funcionar de una manera muy exitosa, fue que esa enorme cantidad de dinero que surgía de este comercio se metía en el mundo de la economía legal, ¿no? Nosotros hemos visto todo el tiempo que digamos, todo el mundo va sobre la violencia porque es el foco que genera visibilidad, pero la plata de esos violentos se metía en compañías financieras que son de personas que están en el mundo legal y sobre los que no pesa, digamos, ningún descrédito, en personas que venden lotes de terrenos en barrios privados, en desarrollos como inmobiliarios. Esa plata negra pasando esa plata a fue, claro, digamos, y el hecho de que eso pase exitosamente era obviamente un motor para que el negocio siguiera reproduciéndose, ¿no? Ese momento que tiene muchísimo, para ir a tu pregunta, muchísimas etapas, hizo que la prensa en general, digamos, posara muy fuertemente su atención ahí. Y bueno, eso fue lo que nosotros hicimos, es decir, nos ocupamos de algo que primero era una cuestión que se insinuaba de una manera no clara, fue un fenómeno como que hubo que ir descifrando quiénes eran sus actores, qué hacían, cómo eran sus vínculos con las fuerzas de seguridad, cómo eran sus negocios.
todo eso, digamos, ha llenado, digamos, de convulsión a la ciudad, pero también la ha llenado de historias. Y nuestro trabajo es justamente contar historias. La labor de al escribir un libro sobre, dos libros sobre este tema tan fuerte, ¿cómo van recopilando la información? ¿Ya tenían de varios lados la información? Sí. O bueno, empecemos por este lado. ¿Cómo es el proceso de investigación? Mira, nosotros trabajamos mucho a partir de acciones que la justicia iba Ujú. a veces haciendo y a veces no haciendo, ¿no? Ok. Pero siempre tratamos de trabajar indagando sobre cuestiones que la justicia hacía. Por ejemplo, en determinado momento, el momento hubo un año en Rosario, 2013, que es cuando matan al pájaro cantero, que era el líder de la banda de los monos, que hubo toda una serie impresionante de homicidios para vengar esa muerte. Era un muchacho que tenía 28 años, que tenía un perfil muy sobrio, era una persona callada, pero por ejemplo ahí se armó una investigación que fue bastante polémica con escuchas telefónicas, hubo mucha discusión para anularla, pero finalmente fue validada y fue lo que llevó a la primera condena a los miembros de la llamada banda de los monos. Esas escuchas telefónicas dejaban ver la forma de ser de la empresa criminal, digamos, ¿no? De cómo las personas organizaban su trabajo, a quién le compraban la droga, cómo compraban cápsulas para envasar la cocaína y entonces venderla, cómo era el trabajo de control sobre los locales de venta de droga, qué hacían después con la plata que entraba. Una logística, Claro, una logística, exactamente. una organización. Exacto. Como si fuera literalmente una empresa. Una empresa, porque es una empresa. Es una empresa, digamos, que la única diferencia es que se dedica a vender una sustancia que no es legal. Y una sustancia, digamos, pero es, qué sé yo, las fábricas de tabaco venden una sustancia legal, pero tremendamente nociva, pero está legalizada. Entonces, Sí. Bueno, Es prácticamente. sí. Y en relación al trabajo que hicimos fue, digamos, no solamente ir sobre la información que se iba produciendo en órganos estatales, sino también tratando de acercarnos a los actores, muchas veces no de manera directa a ellos, a veces a sus asesores profesionales, ir a la cárcel y bueno, y estar también sobre el mundo institucional, obviamente en el campo del Estado hay mucha información sobre estos grupos, trabajar sobre analistas. Entonces, nuestro trabajo ha sido, a partir del trabajo sobre todo judicial y policial, problematizarlo, ver cómo podíamos complejizarlo y ver dónde había historias atractivas de contar, porque, no sé, me acuerdo que hay un testimonio muy importante cuando lo matan al pájaro cantero, que a nosotros nos sirvió mucho, que es un testimonio judicializado, que había pasado desapercibido y que es la declaración de su madre, que cuenta que esa noche el pájaro le pide que le planche una camisa, que le haga una milanesa, que después se va a tomar un cortado a un mini shop de la zona sur de Rosario, que ahí se encuentra con amigos, que termina yendo a un boliche que es donde lo asesinan. Pero toda esa forma de contar la cotidianidad de una persona que estaba vista como un líder criminal, es algo de lo que se nutren las series también, digamos. Sí. No para mandarme la parte yo, pero ahí tenés elementos ¿qué es lo que muchas veces nos atrae en series como The Wire o como Los Soprano, que cuenta son la como vida? Dos personas distintas. Claro, y básicamente, digamos, todo lo que puede atisbarse de la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, sobre todas esas cuestiones menos visibles nos interesó trabajar para componer una historia que tuviera todos los matices justamente de la historia de la ciudad o los matices que pudiéramos reflejar, pero que también permitieran ir pintando, digamos, cosas de las personas a las que nos referíamos. El tema de violencia es muy característico del narcotráfico. Sí. ¿Por qué expresar tanta violencia de matanza? Porque a mí me parece que los delincuentes quieren estar como en la sombra, no estar tan mostrados, dar la cara, sino que ahora se quieren mostrar o desplegar las banderas
en la cancha, de la Sí. bandera de los monos en la cancha? Bueno, es muy interesante esa pregunta y es compleja de responder. Mira, Ok. yo creo que no se puede entender en ningún lugar de la Argentina y de nuestros Ujú. países, digamos, que tienen como impronta una gran desigualdad entre sus componentes sociales, el hecho de que esta violencia haya prosperado sin advertir que hubo para muchísima gente que está en estas condiciones, y esto no es un discurso paternalista ni que pretende proteger a nadie, pero una privación clara de ciudadanía, ¿no? Ok. Los hechos más fuertes que pasaron en Rosario no vinieron de un repollo, pasaron en lugares donde hubo 4 generaciones de personas que no conocieron el mundo del empleo formal, que no podían ni pensar en la cuestión de tener un trabajo, que estaban privadas de educación, que la educación tampoco les ofrecía, si podían milagrosamente llegar a ella, la movilidad social que le permite o que nos permitió a gente de mi edad o a gente que está en otro escalón social. Entonces, bueno, gente que nunca pudo ni soñar con tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, en esos... hay una frase de un político español que dice, no crecen paraísos económicos sobre infiernos sociales. Y bueno, un poco lo que hay es eso. Ahora, yo creo que la violencia desaforada que hubo en Rosario, que se tradujo en casi 300 homicidios por año hasta el año pasado y que ahora, por suerte, se fue moderando, de una manera notoria se fue moderando, tiene que ver con la característica de, no con la cuestión de si la gente es buena o mala, sino con las características de un mercado criminal, el de la droga, donde la competencia es vertiginosa y también es feroz, y donde muy rápidamente puedes enriquecer, y donde la regulación del mercado la ha ejercido el hecho de quién es más violento. En el último libro tenemos un capítulo que se llama La crueldad, y donde damos ejemplos impresionantes, ¿no? de cómo, no sé, matan a un chico de 15 años que le habían robado una partida de droga y entonces no podía pagarla, él la tenía que vender y entonces empiezan a apretarla a la madre diciéndole que cuando lo encontraran lo mataban. La madre desesperada dice que por favor que la esperen, que ella va a cobrar la plata de un plan social y se las da y que después va a juntar la plata, pero que no hagan nada. Y esta persona, esto es toda una grabación que apareció en una audiencia judicial a la que asistí. Por teléfono. Claro, Una es en llamada realidad telefónica. había un teléfono intervenido Ujú. y esta Las grabación escuchas, ok. se hizo pública en una audiencia de juicio. Y entonces lo que se escucha es que primero la persona a la que esta mujer ruega le dice que sí, que tiene 2 días, pero que en el curso del mismo día la llama y le dice, mire, nosotros no podemos perdonar lo que hizo su hijo. Le queremos avisar eso. Lo vamos a matar. No le dice lo vamos a matar, pero efectivamente Marcos Basavilbaso, se llamaba este chico, lo encuentran y lo matan. ¿No? Y también hay, por ejemplo, otros hechos que son impresionantes que no habían sido registrados. No había registro de que secuestraran a un pibe de la calle y enfrente de la puerta del estadio de Newell's lo hicieran arrodillar y lo mataran. Para darle un mensaje de una banda a otra, ¿no? En ese caso, el chico no tenía nada que ver. No, no tenía nada que ver. Eso aparte es una cuestión que empezó a pasar y que se empezó a escuchar. Hay una escucha muy interesante de un chico de un lugar que se llama acá Fuerte Apache y que trataba de avanzar en una ciudad vecina en el campo de la droga, que es San Lorenzo. Okay. Y en esa escucha él dice, tenemos que armar una revolución bárbara, hay que matar inocentes y de esa manera vamos a ganar poder. Esto es lo novedoso. Este caso que te conté frente a la cancha de Newell's, que es el de Jimmy Altamirano, un muchacho que era músico ambulante, él venía caminando por la calle, lo agarraron y lo mataron. No es que estos hechos hayan sido hechos usuales, pero también ocurrieron y no ocurrieron de manera exclusivamente aislada. Y esto tiene que ver con que estas eran formas en donde una banda le mostraba a otra quién la tenía más grande. Okay. Y eso es un matiz cultural de
la administración o el manejo de un mercado delictivo, ¿no? El de la droga, donde si yo te muestro que soy más fuerte, vos me tenés que obedecer. Eso, los homicidios es justamente para marcar poder. Para marcar poder y para regular, digamos, ¿no? En Rosario, hasta el año pasado, casi el 70% de los homicidios registrados, digamos, por investigaciones del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, que es un órgano muy competente, donde trabajan, digamos, las fiscalías, la fuerza de seguridad y los efectores de salud, los hospitales básicamente públicos, que es donde llegan los heridos y los que mueren, determinaron que justamente ese 70% de los homicidios se cometían en el marco de disputa entre grupos criminales, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces era para disuadir a alguien de que no te metas a vender en mi zona, por un pleito que ha habido, por otro, porque además, digamos, no se trata solamente de drogas, la droga es un mercado criminal que está asociada a muchos otros delitos violentos, como las extorsiones, las usurpaciones de viviendas, los abusos de armas, digamos, que generan heridos, chantajes de todo tipo, y que se fueron expandiendo hacia una rama muchos de sectores. tantas. Exactamente, pero es la más dinámica, ¿no? Y en otros lugares, porque uno dice, ¿por qué no existe en otros lugares, en un mercado ilegal, la violencia que existió en Rosario? Porque hay otros actores que regulan ese fenómeno, matizando y mitigando la violencia para que no pase algo que en definitiva nadie quiere, que es quedar al descubierto, porque si quedas al descubierto te pueden agarrar, ¿no? ¿Y cuáles son esos actores? Bueno, en algunos lugares es la propia policía que ordena el mercado, que potencia una banda en desmedro de otra. En otros lugares es la autoridad de una gran banda que justamente por su vigor hace que las bandas más chicas no tomen la osadía de desafiarlas, ¿no? Entonces, bueno, pero acá en Rosario la policía había perdido absolutamente su capacidad de regulación de los mercados ilegales que siempre tuvo, porque el comercio urbano de drogas desarticuló la verticalidad y la estructura de autoridad que tuvo la policía. En el libro describen cuando un tranza le va a llevar la plata a un policía, sí, y les dice que no me digas el nombre de quién te dio la plata. Exactamente. Ahí, bueno, describe perfectamente quién tenía como el poder, entre comillas, en ese momento, y después, no sé si 5 o 10 años después, los narcos son los que tienen el poder sobre la policía. Claro, exacto, sí, bueno, ese capítulo está muy al principio, porque nosotros lo que tratamos de contar es, digamos, cómo se va armando esa relación en donde la policía desaparece de las calles. La policía en 20 años no tiene, por ejemplo, enfrentamientos con grupos narcos, con grupos, digamos, que se dedican al microtráfico de droga, básicamente porque estos le pagan a la policía, ¿no? Y lo que descompuso a la policía como fuerza es el hecho de haber transado de manera anárquica. Es decir, se hacían como especies de pequeñas pymes donde en vez de, digamos, ser un jefe policial el que negociara la recaudación, que la trasladaba hacia la jerarquía policial, que era como pasaba con otras economías delictivas históricamente en Rosario, la voracidad por hacerse de una cantidad de dinero impresionante que surgía rápidamente llevó a que muchos policías fueran negociando con muchos tranzas, y entonces nadie tuviera la autoridad que ejerce una fuerza autónoma para hacer que el que va a hacer quilombo se subordine, ¿no? Eso que vos decís que pasa, que es un capítulo que se llama El chofer del comando. Bueno, nosotros nos cuentan choferes de una fuerza de calle, de patrulleros, que es el comando radioeléctrico, cómo los jefes van tomando contacto con los líderes barriales del comercio de droga y les empiezan a cobrar para darles vía libre. Y esto que decís es un policía que allá por 2006, 2007 negocia con el pájaro cantero, pero le recrimina que las personas que le van llevando la plata están diciendo que le pagan a él.
que ya es un importante jefe policial. Y lo que le dice es que se callen la boca porque esto se termina, te aplastamos. En un momento lo que perdió la policía de Rosario es la capacidad de dominar a esos sectores, que en este caso este policía le podía hacer una recriminación. ¿Y por qué Rosario? ¿Qué particular tiene Rosario de que todo esto pase acá y no en otras ciudades grandes, por ejemplo Córdoba o Mendoza, Bueno, sacando Buenos Aires, ¿no? Es una pregunta que es difícil de responder de una manera certera, contundente, pero bueno, hay algunas conjeturas. Una tiene que ver con lo que yo recién te decía. En otros lugares, como, bueno, yo soy de Buenos Aires, yo tengo familiares en el conurbano, en Lanús, en Hurlingham, en un montón de lugares que son muy picantes, en Moreno, en Morón, en San Miguel. Y esos lugares, la venta de drogas existe de una manera terrible y existen delitos violentos y existe gente muy violenta, pero lo que existe es una fuerza de seguridad, que es la policía bonaerense, que ha sido capaz todo el tiempo de ejercer la autoridad sobre los mercados criminales. Claro, Obviamente, acá, cooptándolos, no. recaudando de ellos, negociando, pero teniendo la capacidad de gobernarlos de una manera, digamos, con problemas, ¿no? Aparecen permanentemente escenas o situaciones de violencia, pero que nunca llegan a desmadrarse de manera sistémica en la producción, como ocurrió de Rosario, de 300 homicidios por año, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que pasó fue que un fenómeno que fue muy dinámico y que no fue controlado también por la política, la que tomó absolutamente de sorpresa esto, no pudieron controlar ese dinamismo y esa violencia, una violencia donde además, después del crimen del pájaro cantero y cuando empezó el retroceso de los monos que empezaron a ser juzgados, no surgió otra banda de la misma magnitud, de la misma fuerza, que justamente regulara la violencia porque ellos mandaban, ¿no? Okay. Me parece que esas dos cuestiones tienen mucho que ver, pero que sobre todo... y bueno, y también me parece que en Rosario se expresó porque la justicia tuvo una conducta sospechable, omisiva, Claro, tardó mucho en intervenir sobre el fenómeno. Un combo de todo. Exactamente. Hoy mismo en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que juzga la conducta de los jueces, hay un trámite disciplinario contra un juez federal que tenía él mismo el mismo contador que Esteban Alvarado, que es un muy importante actor de la criminalidad de Rosario, del campo histórico de la venta de drogas, pero fíjate esta cuestión, ¿no? Sí, sí. O también cuentan cuando van a hacer un allanamiento, creo que a un edificio, a un departamento, y sale el jefe de drogas de Rosario, de la policía. Sí. Sí, Es una persona que terminó condenada por eso, ¿no? Y ese departamento era de Alvarado y ahí estaba viviendo este jefe criminal. Cuando pasó una cosa muy impresionante, que es lo que precipita la caída de Alvarado, que es que había habido un homicidio muy, muy teatral frente a una casa que está en un lugar que se llama Paraje Los Muchachos, en Soldini, acá a unos 15 kilómetros de Rosario. Y lo que pasó ahí fue que cuando la policía, a partir de algunos indicios, entra a allanar ese lugar que termina siendo de Alvarado, aparece una carpeta arriba de una mesa donde había un montón de comprobantes de impuestos y servicios de viviendas, una de las cuales era la vivienda esta vivienda, digamos, lo que probaba que era de él, ¿no? ¿Qué hacía en la casa de un narco importante? El recibo de expensas de un lugar que al ir a allanar encuentran ahí viviendo al jefe de inteligencia de drogas peligrosas de Rosario. Sí, es increíble. ¿No? Lo que está contando es increíble y totalmente... Bueno, pero esas cosas increíbles en Rosario ocurrieron en torrencialmente. Bueno, por eso escribir el libro fue un trabajo de sentarse a hacerlo, pero... Bueno, imaginación no necesitamos mucha porque en este caso, como dijimos alguna vez, la realidad supera HBO. Imaginación no mucha, pero sí mucho huevo, la verdad, porque hay que meterse en esos rubros, en esos temas que no creo que tengan miedo a titubear.
qué hacer estos muchachos Sí, con las personas. pero yo creo que, porque, viste, siempre se habla del valor y de la audacia, pero yo creo que mucha gente en Rosario, en el campo periodístico, hizo esto, porque las cosas que están en el libro, la prensa de Rosario, a través de muchos periodistas muy sagaces, comprometidos, fueron haciéndolas. No es, o sea, no, nosotros nos incomoda por ahí quedar como una especie de superhombres que nada más lejos, somos tipos comunes que tenemos, digamos, nuestros problemas, nuestros conflictos, que en algunos momentos, cuando presentamos el primer libro, la pasamos mal cuando vino la ex esposa y madre de los hijos del pájaro cantero a amenazarnos y a decirnos que esto era un boomerang y que ahora las familias de ustedes van a sufrir lo que sufrieron las nuestras. Pero, mira, en general, el trabajo que nosotros hicimos no es para nada distinto del que hicieron muchísimos otros periodistas que contaron cosas. Y nosotros siempre lo hicimos con dos recaudos: documentándonos y tratando de manera respetuosa a los que, digamos, aparecen dentro de la dinámica que contamos, ¿no? Por supuesto, es lo que te decía antes, cuando vos te metés con los conflictos, el conflicto te puede salpicar. Eso pasa también a los periodistas políticos, ¿no? Que publican una cosa y por ahí los reputean. Pero capaz que la política no pasa tanto homicidios. Sí, entiendo, pero lo que quiero decir es que... o estos aprietes, que sí, las amenazas, esas cosas, digo. Pero sin embargo te quiero decir que cuestiones como estas no fueron para nada la regla, fueron completamente excepcionales. Yo en 35 años de trabajo en medios periodísticos escribiendo, recuerdo solamente 2 veces que tuve que denunciar amenazas. 2 veces en 35 años. Ser periodista, llevar el chaleco de periodista, ¿es como llevar un chaleco antibalas? Bueno, no. Yo digo que no. Yo lo que sí creo es que las profesiones que implican meterse, que las sociedades se volvieron más conflictivas porque se volvieron más desiguales y más violentas, pero que, bueno, últimamente ha habido encuentros de entidades periodísticas, del Sindicato de Prensa de Rosario, por el hecho de que empezó a ser cada vez más común tener problemas de violencia a los periodistas que iban a cubrir fenómenos barriales. Eso es verdad, y es una cosa preocupante, pero bueno, eso es vivir en una sociedad violenta y eso de ninguna manera es algo que es exclusivo, lejos está de ser exclusivo de los periodistas. Hoy tienen problemas de violencia las cuadrillas que van a reparar un cable subterráneo en un barrio picante, tienen problemas los médicos de los centros de salud, que muchas veces llega una persona herida y los familiares lo aprietan, o no, es una cosa muy común esa. Tienen problemas, digamos, trabajadores públicos que se meten en lugares donde antes, digamos, no era riesgoso hacerlo y ahora sí, pero porque digamos, se volvió, digamos, mucho más compleja una sociedad donde además hay motivos, creció la marginalidad, creció la indigencia, creció la pobreza, ¿no? Es imposible esperar que de toda esa transformación que ha complicado y hecho triste y muy difícil la vida de la gente, no pasen cosas bravas. Y no le pasan solo a los periodistas, y no le pasan siempre a los periodistas. La sociedad también es... en su conjunto, ¿no? En total, ¿es responsable también un poco del crecimiento del narcotráfico? Sí, absolutamente. Hay una frase de Ricardo Piglia, un gran escritor argentino que escribía temas policiales, pero que era un gran ensayista, un gran pensador, un gran analista de la cultura y de la historia argentina, que recibe una vez un premio en Venezuela, el Rómulo Gallegos, y dice: la sociedad
la verdad de la sociedad está menos en lo que la sociedad cuenta de sí misma que del crimen. Y el crimen en general va sobre el epifenómeno del que produce la violencia. Pero acá está clarísimo que la violencia, en Rosario tuvo muchos padres, ¿no? La violencia, acá en Rosario el año pasado condenaron a un gran operador de financista y operador de la terminal del puerto de Rosario, que está acá atrás, porque su empresa le tomaba dinero y le vendía divisas a personas que no acreditaban el origen de esa plata y eran personas que traían la plata de búnkeres de venta de drogas, ¿no? Okay. Y lo condenaron como parte de la organización. Y hubo muchísimas cosas. Siendo Esto que estábamos hablando. indirecto. Sí, esto que estábamos hablando del comisario, de concesionarias que vendían autos de lujo a personas, digamos, que no podían mostrar su dinero o su origen, el origen del dinero que tenían. Entonces, sí, también decimos por ahí en el libro que la violencia es el hijo bastardo de la ciudad porque nadie quiere hacerse cargo de esa paternidad, pero la verdad es que efectivamente tiene muchos padres y no son únicamente los que aprietan el gatillo. Como para ir también terminando y no robarte tanto tiempo, ¿qué medidas principalmente se tendría que tomar para que todo esté más tranquilo? A pesar de que ahora, bueno, esté bajando los homicidios, ataques y demás. Yo realmente no es por esquivarle el cuerpo a la pregunta, pero nosotros somos periodistas y somos analistas de los acontecimientos de la sociedad y no es nuestra función hacer diseño, hacer diseño de políticas digamos públicas, no solamente criminales, pero diría esto, yo lo que creo es que Rosario ha sufrido mucho, que es una ciudad, digamos, partida, de enormes contrastes y que la violencia también es un poco heredera de ese contraste, ¿no? Esto tampoco se trata de simplificar, de hacer reduccionismo y decir si sos pobre sos delincuente, eso es un absurdo, pero si uno mira la composición del servicio penitenciario se da cuenta que la inmensa mayoría de las personas que están allí son personas que vienen de entornos castigados, que no tuvieron oportunidades. Bueno, yo creo que además del trabajo de seguridad que es importante hacer porque es un valor que la comunidad viva y deba vivir tranquila, el verdadero trabajo que hay que hacer para cambiar las cosas es moderar esas distancias sociales, esas cuestiones que hacen que haya personas que pueden vivir vidas apacibles, pensar en su proyección educativa. ¿Viste? Hay gente que nace sabiendo que en la puta vida va a tener una casa mínima, modesta, o que no tienen en su cabeza la concepción de lo que puede ser, que para nosotros es importante tener ocio recreativo, tener una vacación, tener la posibilidad, qué sé yo, de ir a comer a un lugar por una vía que sea la de tener un trabajo normal, la de tener un ingreso, la de tener una capacitación. Bueno, yo creo que el verdadero trabajo de seguridad está atender esos frentes, eso es lo que me parece. Hernán, la verdad que un gustazo, gracias por venir, por tu tiempo. Bueno. Y todavía tengo más preguntas, pero bueno, ojalá en una próxima tengamos también un rato más. Siempre hay más preguntas, así que nos sirve para vernos después. Y todo el tiempo van apareciendo más. ¿Te podemos encontrar en Instagram como Hernán Lascano? Tengo un nombre medio estrafalario, se llama 400 elefantes, que viene de un poema de Rubén Darío, que lo puse lo leí cuando nació mi hija y me gustó. Así que yo soy 400 elefantes en Instagram. La verdad que un placer y nada, muchas gracias por escuchar. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Hernán, la verdad que un gustazo. Bueno, lo mismo. Bueno, menos mal que quedó sin memoria al final.